sino son cambios en esa práctica que los maestros van incorporando. Cada vez se hacen más actividades experimentales en ciencias naturales, cada vez hay más trabajo colectivo entre los niños y los maestros, ese tipo de trabajo donde se construye realmente el trabajo. Lo que opera en la práctica educativa, más que son planes y programas de orientaciones generales, son los libros de texto. Los libros de texto que pueden tener acceso los niños, pero en donde realmente se propone qué es lo que ellos pueden hacer. Los libros de texto no solo son un material fundamental y el eje de muchas de las clases en las escuelas, sino para los alumnos y sus familias. Una de las cosas que es muy importante es que es un libro y probablemente el único libro que tienen los alumnos en su casa y tienen las familias en su casa. Y de ahí los niños se ponen a leer, los niños ven su libro, los niños aprenden también. ¿Sabes qué me dices cuánto tiempo llevo? Como las 9. Investigación sobre aprendizaje y enseñanza de ciencias naturales y en general de otras áreas también. Y allí pone en evidencia que los niños construyen sus ideas sobre el mundo natural a partir de su relación con el medio físico y en un proceso constructivista individual. Vygotsky contribuye mucho a nuestras formas de entender el aprendizaje, mostrando que los niños interiorizan del medio social, de la interacción con los otros, ideas con las que interpretan y construyen explicaciones. O sea, no es en aislamiento frente a los objetos, sino en interacción social con sus compañeros, con la familia, con el contexto, con la comunidad. El constructivismo social es muy importante porque genera esa interacción colectiva en donde se construye el conocimiento. Una enseñanza constructivista social, reflexiva y histórica contribuye a la formación colectiva de un pensamiento crítico. Es importante analizar a quién beneficia y a quién perjudican los desarrollos científicos y tecnológicos. O sea, que no se aprendan nada más contenidos científicos, sino también la función de la ciencia en la sociedad. Los avances en enfoques didácticos desde los 70s, bueno, cosas que los maestros muchas veces dicen y que en efecto están presentes en muchos de los proyectos, es que los alumnos estén en el centro del enfoque en vez de los contenidos. Que la comunicación, y esto para nosotros desde hace mucho tiempo ha sido fundamental, la comunicación no es nada más a través de la palabra del maestro, no es nada más a través del texto que viene en los libros, sino que es también las imágenes, sobre todo cuanto más pequeños son los niños, las imágenes son más importantes para que ellos se vayan apropiando de información diferente. O sea, que conozcan el mundo, se tiene que mostrar el mundo, no describir, sino mostrar muchas veces con imágenes, porque es más directa la comunicación. Y también la actividad, o sea, las acciones en la práctica, las actividades experimentales. Y esa comunicación tiene que ser complementaria. O sea, si se pone un texto, no se tiene que ilustrar nada más como para decorar la página, sino que tiene que mostrar la información que se está plasmando ahí y ser complementaria. Lo que no pudimos decir con palabras, lo decimos con imágenes o lo decimos con acciones. Y por eso es
muy importante la construcción social del conocimiento. La estructura curricular, desde hace mucho tiempo y en muchas prácticas, y viendo cómo funciona en la práctica, una estructura curricular en espiral es muy importante, porque lo que los niños vieron en un primer año, después lo vuelven a ver complementado con otros elementos y luego lo vuelven a ver de otra manera, con otra mirada, etc. Pero sí es importante de dónde a dónde estamos planteando. Es en espiral, pero se ve de lo cercano que tienen los niños a su alrededor a lo lejano, de lo sencillo para que puedan ir entrando en el conocimiento a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. No podemos empezar con información abstracta. Se requiere secuencia lógica de los contenidos, porque lo que estamos tratando es que los niños construyan su conocimiento, no lo repitan, sino que lo construyan, se lo apropien. Por eso el énfasis en la indagación, en empezar con los temas con preguntas para retomar las ideas iniciales de los alumnos y abrir problemas. Desarrollar habilidades que formen la capacidad crítica y creativa de los alumnos. La reflexión, el debate colectivo en torno a ideas generales, experiencias y actividades empíricas son muy formativas. Pero sobre todo, porque somos seres sociales y porque fundamentalmente estamos en colectivo, nos apropiamos el colectivo, el papel formativo del trabajo en equipos. O sea, en el trabajo en equipos los niños ponen en juego las ideas que tienen, por ejemplo, sobre un fenómeno que se está dando. Pero así como unos piensan de una manera, otros piensan de otra, y en ese debate y en ese análisis de qué pasó, como en el libro que hicimos de qué pasa con las cosas, o qué pasa con los materiales cuando les damos calor, es ahí donde ellos van elaborando sus ideas. Y la evaluación, bueno, este es otro tema largo, porque hemos tenido muchas orientaciones sobre la evaluación y a veces estamos saturados de evaluación de clase, evaluación de los niños, evaluación del maestro, evaluación del currículum, evaluación hasta el tope. Es un proceso colectivo, lo deberíamos de ver en el proceso. ¿Cómo participan los alumnos en ese proceso? ¿Cómo están abordando y están contribuyendo a ese trabajo colectivo? No resolviendo un esquema de opciones múltiples que fue elaborado en Finlandia para los niños finlandeses. Entonces, podemos entender, y además, incluso hemos hecho propuestas de que las evaluaciones que se les da a los niños las puedan hacer entre dos. Nosotros estamos como adultos hartos de experiencias en documentos que tenemos que llenar. Y si tenemos otra gente, oye, ¿cómo se entiende esta pregunta? Es que a veces ni la entienden. Entonces, no solo es que no la hayan trabajado en el aula, es que ni se entiende el lenguaje. Lo que hemos aprendido en 50 años del desarrollo curricular. El desarrollo curricular requiere equipos estables, equipos que participen desde el inicio y no que se trabaje en cadena. Muchas veces se han hecho currículums en México en donde hay alguien que define los temas principales, otros las actividades de aprendizaje, otra gente de qué manera se van a presentar en el aula, otra gente va a experimentarlo en las escuelas y total que el resultado es el de cada uno de los equipos diferentes y sin coherencia. En esos equipos es importante que haya maestros maestros con experiencias
especialistas de diversas disciplinas, didactas, ilustradores, investigadores de la práctica educativa en diferentes contextos nacionales. Nuestra experiencia, por ejemplo, con los ilustradores es muy importante, por lo que les decía, o sea, que los niños aprenden, sobre todo cuando más pequeños son, a través de las imágenes. Entonces, que el libro refleje las imágenes que los niños conocen, con fotografías, no nada más con dibujitos, sino el diferente paisaje de nuestro país, las diferentes condiciones de la gente, las diferentes culturas. Eso con imágenes permite a los niños entender en qué países viven. Cualquier nueva protesta debería basarse en diagnósticos previos. O sea, ¿cómo podemos hacer una propuesta nueva de un nuevo currículum si no sabemos qué es lo que está pasando en las escuelas? Si no sabemos qué les funciona a los maestros y qué no les funciona a los maestros. ¿En qué sentido hay cosas que fueron importantes y deben mantenerse y cosas que tienen que cambiarse porque no tienen ningún sentido? Si no conocemos las escuelas, que muchas veces se hacen las nuevas reformas sin conocer las escuelas, yo tengo que reconocer, la propuesta de los 70 lo hicimos inicialmente sin conocer mucho las escuelas, aunque nos apoyamos en el conocimiento de maestros experimentados. Por eso es que tuvimos que ir luego a las escuelas y ver qué pasa. Es importante probarlos y probarlos en las escuelas más marginadas. No vamos a ir a una escuela particular con todos los recursos para ver si funciona, porque eso no es lo común en nuestro país. Y las escuelas marginadas nos permiten ver si hasta ahí se pueden hacer las cosas bien. En otras escuelas que tengan los recursos seguramente lo podrán hacer mejor. Pero es muy importante que haya coherencia entre los diversos elementos del currículum para evitar contradicciones. Pero ahí también tenemos una experiencia larga en que por un lado está el modelo, o sea, por otro lado están los planes, escolares, por otro lado están los libros de texto, por otro lado están las propuestas más particulares de cómo hacer las actividades, y encontrar coherencia en todos esos materiales es un problema ya de por sí para los maestros. Por eso es que es importante también que el mismo equipo haga todos los aspectos que se están planteando. Puede experimentar, puede ir cambiando las propuestas que está haciendo, pero debe ser el mismo equipo que en un momento dado vaya a las escuelas, que en otro momento elabore una propuesta, que lo experimenten la misma gente que la hizo, porque si mandamos a otro, se va a fijar en diferentes cosas de lo que nosotros pretendíamos. Y que presente las imágenes para que realmente se tenga coherencia en el material que se está haciendo. Todo esto requiere tiempo y recursos económicos. Lo hemos dicho muchas veces, no se puede hacer una reforma de toda la primaria en un año. O sea, todos los materiales, no sé qué, porque entonces es lo que se me ocurre llevar, ¿no? Y así queda lo mejor. Voy a poner un ejemplo de cómo elaboramos de las diferentes propuestas en las que he participado, la de dialogar y descubrir de CONAFE, porque justamente responde a esto de las escuelas marginadas primero. A ver cómo se puede hacer. Nosotros hicimos trabajo etnográfico en las comunidades de CONAFE para empezar la propuesta de dialogar y descubrir. Nos fuimos a diferentes regiones del país, a esas escuelitas, y a ver cómo trabajaban los instructores, qué problemas tenían, qué cosas podían hacer, qué cosas no podían hacer, qué querían los niños, cómo se participaba la comunidad, etc. Y partimos de ahí. Pero de una de las cosas más importantes es
del tiempo que estaban dedicando los maestros al trabajo y de qué manera tenían dificultades o atendían las diferentes áreas. Ahora ya se me recuerda. Te digo que ya se quise pasar, pero no pasó. Está atorado, ¿no? La orientación para el trabajo en la práctica de dialogar y de partimos de la observación de la práctica y del tiempo real de enseñanza. Pero como son maestros unitarios, escuelas unitarias que tienen que trabajar con todos los grados de la primaria, una de las cosas importantes es el tiempo real que puedan dedicar a cada una de las cosas, teniendo los 6 grados en el aula y una sola. Entonces, una de las cosas es contenidos mínimos y flexibles, pero comunes para todo el grupo, y que sean fundamentales, o sea, que sean básicos para cada una de las materias. Que de ahí puedan construir primero los niños de primer grado ciertas cosas. Los niños están divididos en niveles, o sea, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Los de segundo nivel pueden construir otras cosas más avanzadas y los de tercer nivel otras, pero que haya interacción entre ellos. El mismo tema para todo el grupo: construcción social del conocimiento, actividades y contenidos complementarios para cada nivel, atención directa y indirecta según las necesidades de cada grupo, que generalmente los maestros van a atender a los niños del primer nivel hasta que aprenden a leer y escribir. Compartir resultados de cada una de las tareas que hizo cada nivel, porque eso es increíble. O sea, ya hemos trabajado también en etnografías de esas escuelas y es increíble cómo los niños chiquitos van y se asoman a las actividades que están haciendo los niños más grandes y preguntan y aprenden y dicen y se pelean, y aunque no les toque ver esa actividad, en un proceso ellos van aprendiendo. Cuando ven esa actividad ya en el segundo nivel o en el tercero, ya tienen antecedentes y ya han aprendido mucho sobre el trabajo. Esto es una orientación vigosiana. Pero no nada más en las escuelas unitarias. Si nosotros extendemos la visión de lo que es heterogéneo en un aula, las escuelas tienen niños que ya saben cosas, niños que vienen de familias con problemas, niños que ya han aprendido a cómo trabajar el campo, niños que sus papás son albañiles, y como yo vi en un ejemplo, se pelean porque los albañiles hacen las cosas así, y eso ya ellos aprendieron mucho de esa situación. Entonces, todos esos niños, todos los grados, incluso grados, escuelas unitarias, escuelas unigrado, que tienen nada más un grupo, los niños son diferentes y todos tienen experiencias diferentes en su casa. Y tenemos que ver las aulas como aulas heterogéneas en general, porque hay niños abusados, hay niños que son más, tardan más en apropiarse de la información, etc. Y aquí una muestra de la portada de los libros que hicimos Dialogar y Descubrir, pero es una muestra de la orientación. O sea, les ponemos actividades experimentales. Esta es qué les pasa a las cosas con el calor. Hicieron la actividad y regresan al salón de clases para poner en el pizarrón que les pasaron. Entonces, el vidrio se puso también, la sal se puso morena,
De ahí nos podemos ir hasta qué es el petróleo, qué les pasa a los plásticos, que es lo mismo que les pasa al petróleo, pero también a las plantas, porque el petróleo viene de las plantas y de los animales, tiene origen de seres vivos. Entonces, se puede ir, incluso hemos hecho esta actividad con maestros y también con investigadores en el mundo. Y lo que sale de ahí es completamente diferente en cada grupo, pero resulta muy interesante porque siempre se aprende. Y estos dos niños de adelante no estuvieron nunca de acuerdo en las conclusiones que sacaron los demás, y sobre todo uno piensa diferente del otro. Entonces no quedaron contentos y ahí están peleándose, siguieron en el salón de clase discutiendo y peleándose con su bolsita, aquí no se lo vayan a quitar, y discutiendo sobre lo que pasó. Esta fotografía, para que vean el nivel de interacción, esta fotografía se tomó por una fotógrafa muy importante que es Mariana Nepolsky, pero conmigo, o sea, yo fui a hacer la actividad, el maestro participó, pero cuando entraron al salón de clases le dije a Mariana, toma eso porque ahí es donde está la orientación, y rápidamente lo tomó, pero además con la capacidad que tenía ella para hacerlo. Bueno, entrando en materia con la NEM, empiezo con lo que es la ciencia y algunos aportes de investigación sobre la didáctica en las ciencias. Luego voy a ver cuáles son las principales necesidades vistas desde una escuela centro, que es el planteamiento de la NEM, lo que aporta y lo que no atiende la NEM, reflexiones sobre los contenidos científicos y la orientación de enseñanza de ciencias naturales en el programa a través de los saberes y pensamiento científico, ejemplo de los contenidos de los textos. Bueno, las ciencias naturales son una forma de explicar, buscar las causas de los fenómenos de la naturaleza y poner a prueba las explicaciones. La ciencia no es solo contenido, no es solo la información y las ideas que ya están establecidas, las teorías, sino es el procedimiento también, los criterios para construir y verificar una explicación. En primaria esto es más importante porque no es importante solamente que se apropien de cómo se explican ciertas cosas y que comprendan los humanos, sino que tengan la actitud permanente de dudar, de tratar de entender, de hacerse preguntas, de tratar de explicarse qué está pasando. En general, eso es una parte formativa y es una parte formativa científica. Dice el Kahn, las fuentes para construir el conocimiento científico son la evidencia empírica, que cada quien ve lo que quiere de la realidad. Esa no es objetiva, pero sí sirve para poner a prueba ciertas ideas. Poner a prueba las ideas, el razonamiento es fundamental, las analogías. O sea, yo vi que se estaba haciendo así, dice una niña, porque le preguntan ¿por qué Plutón es el más frío de los planetas? Bueno, cuando Plutón era un planeta, es el planeta más frío del sistema solar. Y la niña dice inmediatamente, porque es como si nosotros tuviéramos una fogata y si nos vamos muy lejos no sentimos tanto calor, si nos acercamos y está caliente. Entonces, ellos con analogías van entendiendo. La confrontación con las ideas, con otros, la argumentación. Propuestas interesantes sobre el campo de saberes y pensamiento científico. Articular el contenido de ciencias naturales con saberes comunitarios. Ese es un aspecto. Hay muchas cosas de la NEM que son tomadas de propuestas de los maestros que han ido haciendo en estos años, pero sobre todo en la parte formal y en la parte
del modelo en la parte que está planteada como ejemplo. Articular contenido con los saberes comunitarios, que es muy importante. Se incluye en todos los grados el cuidado del ambiente. Dada la crisis que hay en el cambio climático, es muy importante que todos cuiden el ambiente. Se valora y se estimula el respeto por la naturaleza y por todos los seres humanos. Muchos aspectos de inclusión a los diferentes. Respeto y responsabilidad en las relaciones sexuales, que también es una crisis que tenemos en términos de las agresiones a las mujeres, por ejemplo. Hay un intento interesante de vincular ciencias naturales con ciencias sociales y también con matemáticas y con conocimientos culturales diferentes de cómo se explican las comunidades, los fenómenos como el movimiento aparente del Sol y las fases de la Luna y otras cosmovisiones, y analizar ese tipo de cosas. Y una evaluación comparativa. Lo que quiero hacer ahora, porque ya es mucho rollo, pero vamos a ver materiales. Yo creo que ustedes lo pueden ver un poco mejor de cómo tengo yo aquí. Pero, por ejemplo, en el segundo cuadrito que tenemos aquí, características de la conversación cotidiana para primer grado. Yo me pregunto si a mí me dicen, a ver, ¿cuáles son las características de la conversación cotidiana? La verdad, quién sabe. O sea, pues hay de todo, ¿no? Pero ¿para qué en primer grado? ¿Cuáles son las características de la conversación cotidiana? ¿Por qué las personas experimentan, se expresan de formas diferentes? Pero será porque son diferentes, ¿no? Características, después de las características de la conversación cotidiana, vienen las características del lenguaje cotidiano. Es diferente conversación y lenguaje, y los niños de primer grado pueden tener muy claro eso. Entonces, es muy pertinente hacer eso. En el siguiente cuadrito, la primera es las energías renovables, las plantas, los animales y hacer un cuadro de frecuencias. La energía es uno de los conceptos que más difíciles para los niños. Si les decimos, bueno, cosas como necesitamos que la vegetación se conserve, que los animales no desaparezcan, etc. Pero las energías renovables, primero, ¿qué es energía? ¿Por qué renovables? Etcétera. O sea, en primer grado. Estamos hablando de primer grado. Más adelante también los círculos de diálogo, la diversidad lingüística, los juegos de rol. O sea, no solo es el contenido que no entiendo para qué en primer grado hay muchas de estas informaciones, sino qué quiere decir un juego de rol, o sea, cómo lo van a trabajar, para qué se mete ese contenido en primer grado. Yo buscaba qué les dicen de las plantas y de los animales, qué les dicen de los fenómenos naturales. Son 256 temas diferentes en primer grado. Aquí están algunas de las cosas
que ponen que se habla de que se clasifiquen las plantas, y la primera clasificación que hacen es por su tamaño, por su forma de reproducción y por su duración. O sea, entre la primera clasificación que se pide para las plantas, tiene esas características. Por su duración, yo me pregunto por qué es importante eso y cómo se están acercando a las concepciones de la ciencia si están clasificando las plantas por su duración, que unas se acaban en un ratito y otras se acaban en 50 años y otras, pero bueno, ¿y eso qué? Las figuras geométricas ahí se definen y se clasifican por sus propiedades. Entonces también el lenguaje, o sea, una figura geométrica, diría yo, Toño, que se clasifique por sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de un cuadrado? Bueno. En esta parte voy a vamos a ver el segundo cuadrito, dice ahorro de agua, compresibilidad en el segundo grado, elástico, estados de agregación. Los estados de agregación, bueno, son los estados físicos de la materia. Entonces se habla primero de forma, después de hablar de los estados de agregación, primero de forma, luego de gaseoso, luego de líquido, cual es muy adecuado, pero luego se habla de materia, que ya rompe la lógica, y se vuelve a hablar de propiedades físicas de la materia, como la resistencia de los materiales, y ahí se mete el sólido. Pero ya se perdió la lógica de cómo se están entendiendo los estados de agregación. Y luego se va al tamaño. Entonces, el revoltijo que tiene un niño en la cabeza, después de entender, tratar de entender una cosa, y luego en lugar de decirle sólido, líquido y gas, habla de gas y líquido, y hasta después de que tratan otras cosas como la materia y como la forma, se mete el sólido y luego el tamaño. Entonces, no tiene lógica el contenido, y no entiendo, o sea, si se dan cuenta, también segundo grado tiene 252 temas. El lenguaje para un niño de primer año, para un niño de segundo año, tienen 6 y 7 o 8 años. O sea, este lenguaje me da la impresión de que hicieron una lista de temas, se fueron a internet, sacaron las definiciones y las pusieron. Y ahí se va. Bueno, no voy a poner muchos más ejemplos, pero así está todo. Temas que no entiende uno para qué se metieron en el currículum, temas con un lenguaje muy elevado, temas fragmentarios. Aquí te enseño un poquito de esto y luego ya nos vamos a otro, y otro pedacito por acá y otro pedacito por el otro lado de matemáticas, y ahora otro pedacito del lenguaje. O sea, es una fragmentación que hemos estudiado muchas veces, que eso es una de las características que no permite a los niños construir su conocimiento, porque ahorita les estoy hablando de esto y luego de lo otro. Ahora, si tratamos de hacer una selección de temas, tampoco funciona. O sea, no podemos seleccionar los de primer grado sobre un tema y luego los de segundo, porque tampoco en primer grado lo entendieron bien y no hay una secuencia clara entre los diferentes grados. En tercer grado se habla de pensamiento divergente, de diseño arquitectónico, de atracción gravitacional,
Bueno, se habla de la administración pública, que también es segmento fundamental. Y aquí un ejemplo de cómo están los contenidos, nada más así, pura información. Masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo, objeto o sustancia. Se puede medir en kilogramos mediante símbolo K. Con eso, cuando hablamos aquí de profundizar, se dice masa es la propiedad general fundamental de la materia. Todo cuerpo tiene masa, etc. O sea, en ningún lado hay una explicación con una actividad, con comparación con algo que tengan que ver ellos en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué pueden hacer con eso? Después viene una definición de longitud, luego una definición de volumen, una definición de elasticidad. O sea, todos son informaciones fragmentarias. Aquí también las ondas es otro concepto muy complicado. Y se explica ya en la parte de profundicemos que son perturbaciones que se propagan en el tiempo y de una región a otra, por ejemplo. O sea, cada una de las definiciones no solo es compleja, sino que algunas tienen problemas y errores conceptuales. Entonces, después de analizar los materiales, relativizamos los aciertos de saberes y pensamiento científico, porque lo que se pretende en el modelo, en el marco desarrollado por la SEP, no tiene nada que ver con lo que se propone en los libros de saberes, no tiene nada que ver con lo que se propone en los proyectos. Por ejemplo, para un grado como cuarto grado, hay 40 proyectos propuestos, y cuando uno saca un proyecto y trata de encontrar la correlación con el contenido que hay en cuarto grado, es una tarea realmente complicada, porque esos contenidos no están ni siquiera por orden alfabético, por orden de temas, no están ninguna lógica de organización. Entonces, tener que sacar de aquí un proyecto, ya. Ay, me hubiera pensado un poco. Contenidos básicamente informativos, complejos y sin antecedentes. O sea, hablamos de energía, no hay ningún antecedente, el primer año no hay ningún antecedente para entender ese concepto. Se habla de un montón de conceptos complejos que no tienen una secuencia ni un antecedente. Sobre todo en los primeros grados, el lenguaje es inaccesible, la cantidad de contenidos son incomprensibles, Hay un exceso de contenidos, una fragmentación, que a lo que nos invitan es a la memorización, porque no hay otra manera de trabajar ese contenido. La tendencia a priorizar clasificaciones y representaciones en vez de comprensión y construcción del conocimiento. No se propicia la construcción de que entiendan eso, construyendo qué es lo que pasa con los animales que están desapareciendo, etc. Los contenidos son enciclopédicos, informativos. Y esto implica un paso atrás de muchas cosas que se han venido avanzando en educación. O sea, ha sido un planteamiento desde hace muchos años y los maestros trabajan con esa idea de que primero conocen lo que los niños saben y luego les ponen actividades y planteamientos de cómo se puede explicar de otra manera y tratan de que se entienda, de que se construya ese conocimiento.
si ahora tenemos este material con 40 proyectos que no están fácilmente correlacionados con esto, ¿qué van a hacer los maestros? ¿Qué conservar y qué cambiar? Por otro lado, yo no creo que en este momento hay que hacer otra reforma, porque ya es la locura total. Sino atender los problemas actuales. Primero, las escuelas más marginadas, recuperar el área de matemáticas, de veras, o sea, ¿cómo es posible que en un país que hemos hecho tantos avances y que tenemos tanta presencia incluso a nivel internacional, etcétera, estemos planteando una educación básica en donde las matemáticas están perdidas y, o sea, en primer año tenemos una tabla de frecuencias? ¿Qué es eso? O sea, ¿para qué? O sea, no sé, ¿y dónde aprendieron a sumar? ¿Quién sabe? Bueno, ya les habrán dicho mucho sobre eso. Sí creo que es vital hacer nuevos libros para los alumnos de primer grado y de primero y segundo, por favor, porque bueno, aunque luego les den lo que sea, pero que tengan una primera base, que sea clara y que sea formativa y que vaya a lo esencial y que realmente los involucre en analizar las cosas. Ya después, ya verán con tercero, cuarto, quinto y sexto a ver cómo le hacen, pero ahí me parece que es fundamental. Otra vez lo que... Es necesaria una corrección disciplinaria y didáctica, por lo menos quitar los errores. Ahorita no me quedé en lo de los errores, pero ahí tienen muchos errores de concepción en la parte científica. Y por favor, ojalá la SEP pudiera escuchar. Se necesita eliminar la carga administrativa de los maestros. No es posible que los pongan a hacer la cantidad de cosas inútiles en lugar de enseñar. O sea, que se pongan otros gentes de las instituciones, otros funcionarios a hacer la carga administrativa. Por eso es que muchas veces encontramos la mejor educación cuando hay un buen director de escuela, porque el director asume mucho de la carga administrativa y deja a los maestros trabajar. Esas son las mejores condiciones. Pero si el director o lugares donde no hay director no funciona así, o sea, el maestro se puede pasar todo el día haciendo todas las pruebas aquí, pruebas allá, encuestas, análisis de no sé qué cosa, ver la salud, las vacunas, las no sé qué. O sea, es una cosa verdaderamente terrorífica. Y además hacer evidencia de cómo enseñan con el material que tienen como propuesta. Se ignora la formación docente y la experiencia acumulada sobre lo que ha construido una buena práctica educativa formativa. Es que los maestros han avanzado y han trabajado y hay maestros que tienen prácticas ejemplares. ¿Por qué no tomar eso? Si un maestro puede hacer una práctica ejemplar en una condición de trabajo que es similar a la de otros, esto puede ser muy ejemplificador para otros maestros. Se pasa de una política de castigo a los docentes, que fue la anterior, de evaluaciones que tenían que ir con el ejército, etcétera, a que ellos elaboren las propuestas de la práctica cotidiana. O sea, no solo la carga administrativa, sino que con ese material ellos tienen que hacer una propuesta, ver de dónde sacan de los proyectos, con qué lo correlacionan de temas y con esa dificultad.
Por eso han tenido la necesidad de varios cursos, de compra de material orientador, de beneficiar finalmente a los gastos. Eso es lo que yo llamo una sobreexplotación laboral del magisterio. Los maestros están explotados con una cantidad de trabajo y permanentemente supervisados que no es posible. Bueno, una propuesta provocativa, ya para terminar. Sería muy bueno que se estableciera en México una institución académica y de investigación que evite los cambios seccionales, que se dedique al currículum, pero que evite los cambios seccionales, que analice cómo están funcionando las cosas en las escuelas, que vaya haciendo cambios paulatinos, aprovechando la experiencia popular, formada por docentes de diferentes modalidades educativas, con experiencia, y un conjunto de profesionales interdisciplinarios también con experiencia. Que se hagan investigaciones para recuperar las propuestas curriculares oficiales y los proyectos locales de maestros que hay por muchos lados en el país, que hayan aportado mejores resultados en la práctica. Esta es una producción que con tiempo y recursos de un material de los libros de texto se pueden trabajar con contenidos básicos, mínimos y flexibles que organicen el uso de los libros y proyectos producidos por la NEM. Yo digo que no se elimine todo ese material, ya se ha hecho un gasto impresionante, pero que se dé un material que puede ser como una especie de libro de texto con lo esencial y con los contenidos organizados para que puedan tener una idea de qué tomo de acá y qué tomo de allá, y cómo los organizo y cómo los secuencios, y esto es lo más, porque hay contenidos mucho más elementales y básicos, a veces en cuarto año y no en primero. Entonces, que les dé coherencia a ese currículo. En México se ha invertido mucho en investigación educativa y incluso en desarrollos curriculares reconocidos internacionalmente para que sean ignorados a estas alturas. Todos, como todos, no neoliberales, y se acabó. Generar procesos continuos de formación de maestros y de mejora paulatina de los libros y programas basados en investigación, que sean sostenidos por el Estado, pero con autonomía y permanencia necesaria para no depender de cambios seccionales. O sea, los currículums en Suiza se cambian cada 25 años y se van produciendo información de qué cosas son buenas, qué cosas no son buenas, etc. Se experimenta con un cambio durante 2-3 años para ver si ese cambio funcionó y ya después se incluye en el currículum. O sea, son países avanzados, tienen un nivel educativo muy alto y bueno, así se hacen las cosas con tiempo y con cuidado. Mis mejores deseos, importancia de generar un currículum interesante que desarrolle la curiosidad y el placer de entender cosas imposibles con estos materiales. Se lo debemos a nuestra niñez después del daño causado por su aprendizaje por la pandemia, el aislamiento, las múltiples pantallas, pobrecitos niños que tenían que estar en la televisión, en la pantalla, horas y horas, que ha sido amortiguado en cierta medida por el valioso esfuerzo del Magisterio Nacional. También se lo debemos al futuro de nuestro país. Muchas gracias. Abierto el espacio de diálogo, se aceptan preguntas, comentarios, observaciones. Sí, por favor. A ver qué piensan. Adelante. Buenos días. Respecto a lo que comentaba de los libros textos, asuntos de primer grado de primaria, yo lo veo ahora en Cogita, yo soy de preescolar. Entonces,
Entonces, yo creo que también es importante, yo tuve la oportunidad de bloquear los libros, porque pues, yo no tengo experiencia en primaria. Y justamente a lo que el libro de Saberes y Pensamientos, o sea, me encuentro con otros, coincido en que es muy complejo el contenido. Hemos batallado y apenas vamos en la mitad del ciclo escolar, porque sí se me hace interesante, porque van desde el preescolar, están acostumbrados a lo que es el material completo. Sí, acá en el preescolar se utiliza para las matemáticas material completo, imágenes, como lo comentaba, pues material que sea llamativo para ellos, ¿sí? Entonces, coincido en la observación del libro, que sí debe de ser un poco más, más fácil, que sea llamativo para los niños, porque pues es un cambio muy drástico de preescolar a primaria. Y pues acá también quiero hacer énfasis que pues mucha gente tiene el mito de que el preescolar pues solo se enseña tiquetitas 1, tiquetitas 2, pero lo que es el pensamiento matemático acá en preescolar, ya lo hacemos de una manera muy diferente, ya se utiliza también lo que es la cuestión de la longitud, de la capacidad, y todos esos ejemplos deben de ser con material de hija. Entonces coincido en muy interesante. Buenos días a todos, todas. En ese sentido, para mi comentario, primero agradecer por compartir un poco de planteamiento, de su experiencia, las perspectivas respecto a estos libros de texto. Mi comentario era en el sentido de los libros de texto rápido, en particular este libro de nuestros saberes, que es el que nos comparte. Sí creo que los libros son perfectibles, creo que en particular este libro tiene áreas de mejora, sobre todo esa parte del organizar de mejor manera el índice, ¿no? Como para poder consultarlo mejor, al menos con campos formativos. Creo que eso nos pudiera ayudar. Pero bueno, creo que voy a compartir algunos planteamientos que nos puedan ayudar a entender un poco cómo está planteado el uso de este libro de nuestros saberes. De entrada, decir que es un libro, sí para los niños y para las niñas, pero también de consulta para las familias y para los maestros. En este libro, quizá habrá algunos temas que no sean propiamente para los niños y para las niñas, pero que puedan ser de utilidad para los maestros y para los maestros. Yo creo que puede ser de utilidad. Es un documento de consulta. ¿Sí? No es el único libro de texto que hay, sino que hay otros libros de proyectos, de aulas, escuelas y comunitarios, que justo incluyen algunas referencias a este libro de nuestros saberes que pueden complementar, pueden ampliar las consultas sobre los temas que se están abordando. Bueno, estos documentos tienen temas de todos los campos formativos, por eso vemos por ahí varios temas que a lo mejor no tienen mucho sentido, pero que tienen que ver con lo que se está abordando en los proyectos. Y decir que también los contenidos que vienen aquí en el libro de nuestros saberes no son propiamente los contenidos ni los procesos de desarrollo organizativo que se proponen que se aborden en medio de sociedad, conferencias, justo para ampliar los temas que estamos hablando. Entonces, por ahí un poco mi reflexión. Creo que hay áreas de mejora, creo que tampoco decir que el libro no sirve y que hay que otro libro. Me parece que habría que discutirlos porque tiene elementos de que de utilidad para los niños y para los niños, pero también para incluso maestros, maestras. Incluso habría que ver si para las familias de alguna manera puede ser de utilidad por ahí muy voluntario. Bueno, sí, qué bueno que hay cuestiones diferentes que les toca. A mí me parece importante porque aclarar que es un libro de consulta, pero me gustaría que la consulta fuera un poco más fácil, o sea, que estuviera organizada de alguna manera, como estaba yo viendo, o sea, si se habla de un contenido como es los estados físicos de la materia, pues que se digan los estados físicos de la materia, el tema así, no acá
el sólido y allá el líquido y luego los estados físicos acá. O sea, no tiene una secuencia para la consulta. O sea, la consulta que se hace, por ejemplo, en un diccionario viene por palabras. La consulta que se hace en una cosa temática viene por tema. Aquí todo está revuelto, entonces la consulta se hace muy difícil. Por otro lado, lo que decía yo, o sea, el que haya un libro que vaya a la familia, tiene la intención de que la familia también se entere de lo que están aprendiendo los hijos, de que la familia también colabore con la escuela. Y si este es el material que llega a la casa, porque es el único material que llega a la casa, la familia no puede entender nada. En muchas familias de nuestro país, en donde los padres tienen menos escolarización que sus hijos, no pueden ayudarlos. Entonces, lo que yo digo es que se organicen, que el lenguaje está muy difícil ahorita cambiar, pero la verdad es que el lenguaje no es adecuado. El lenguaje no es adecuado y la organización de los textos no es adecuada. O sea, implica si ya de por sí los maestros hacen planeaciones y eso les lleva un tiempo adicional de estar frente a los niños y trabajando y preparando el material, etc. Tomar estas planeaciones con la cantidad de proyectos que hay aquí y sin poder correlacionarlos claramente, o sea, esto de los 40 proyectos, les estoy diciendo en una escuela que se llama Pan Rosa, de una gente que fue alumna nuestra en un departamento, que es la directora, que tiene experiencia como de 40 años en métodos, con un enfoque, ella hizo su doctorado con Piaget, con un enfoque, no con Piaget, sino en la institución de Piaget, con un enfoque muy claro y con una experiencia de 40 años. Y no podía correlacionarlos. O sea, se llevaron desde enero hasta septiembre para ver cómo planear algunas clases. Y fue una complejidad impresionante. O sea, lo que estoy diciendo es que no puedes, si de por sí enfrentarse a una reforma cada sexenio es la locura, cuando ya te enfrentas a una reforma en donde tienes estas dificultades, es mucho peor. Por eso yo hablo de sobreexplotación. Por eso yo hablo de que el tiempo y el trabajo de los maestros es cada vez más difícil, combinando además todas las actividades administrativas. Te agradezco tu tiempo y tu disponibilidad para venir a brindarnos este coloquio. La verdad sí es muy importante para nosotros, más para la gente que ya hemos venido trabajando con diferentes reformas. Ahorita nos estamos tocando precisamente con este documento que no tiene una secuencia, no le encontramos el sentido, valor de que llamamos, pero a mí lo que sí me interesaría es qué podemos hacer, a dónde nos podemos dirigir, precisamente para que esta propuesta que queda se pueda realizar de verdad. Porque si es mucho el trabajo que nos están cargando a los docentes, si es mucho el que estamos haciendo, porque, por ejemplo, tenemos que gastar en materiales, tenemos que gastar en investigación, en ocasiones las redes que el internet que tenemos en las escuelas no es suficiente para abarcar a toda la escuela. Entonces, si es mucho el trabajo que estamos realizando nosotros, es mucho el desgaste emocional y económico que a veces también es lo que genera. Y a mí sí me gustaría saber qué podemos hacer para que de verdad esta propuesta que ustedes están haciendo se pueda llevar a cabo, que se pueda cumplir. Porque yo creo que las personas que estamos aquí, estando ya en el posgrado, tenemos un poquito más de voz, que mucha gente que no ha salido más de la entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, usted comentaba ahorita de la investigación que usted hizo en las escuelas de Conalep. Si nosotros en una ciudad tan grande, que tenemos tantos recursos, estamos teniendo dificultades, no me imagino en las zonas serranas, en las zonas marginadas, ¿qué tanto están haciendo? Sí, porque incluso es una propuesta que incluso fue retomada por algunos maestros de escuelas indígenas y de escuelas de zonas marginadas, no solo las de Conalep, porque les
funcionaba muy bien porque están organizados los contenidos básicos, que son menos ideas, más a profundidad. Pues mira, la verdad es que es un problemón, porque si nosotros como institución que tuvimos mucha relación con la SEP desde hace mucho tiempo no nos escuchan y no nos toman en cuenta, pues yo creo que entre los maestros es más difícil, pero sí creo que hay gente que están tratando de organizarse, de pedirlo, de mandar un poco de apoyo, y yo creo que una de las cosas que sí se podría hacer es, y lo comentábamos el maestro Toño y yo, es que las gentes que tenemos experiencia de mucho tiempo presionáramos para que se hiciera un material que organizara la información, de manera que no digamos, ya se gastó todo esto y no lo van a tirar a la basura, no, que lo dejen ahí como consulta. Está bien, pero que se organice la información de los diferentes campos y de manera que entonces sí puedan tomar esto de aquí, ya viendo cómo organizar la información, ya tienen la posibilidad de acudir a los diferentes materiales, a los proyectos o a lo que sea, y sacar esa información. Los libros de los niños, o sea, estos saberes que se supone que son para la familia y para todo el mundo, son los que van a las casas y de ahí se puede sacar información, nada más información. Por eso digo que por lo menos en eso, que como es como un glosario, se ordenen de alguna manera y que se les quiten los errores. Si metes un error en un libro de texto, ya se entregó. Sí. Entonces, sí, que se revisen en ese sentido y que se haga un material que ordene la información, que ordene los contenidos, que ordene desde el punto de vista disciplinario las cosas y que diga esto es elemental y esto es más avanzado, esto es más sencillo, esto es más complejo. Primero, para que hagan una cosa más compleja, tienen que entender las bases. Entonces, eso está siendo fundamental y necesario. A ver si nos escuchan. Así muy breve, creo que tendríamos que discutir varias cosas elementales, porque ahorita en mi intervención, perdón, estoy aquí como, no sé, tendrán la espalda, que son las creencias pedagógicas, el modelo pedagógico que traemos internalizado, porque desde dónde lo estamos discutiendo. Así muy rápido, en 1881 que llegó Gabino Barreda a México y trajo el tema del positivismo, ¿sí? Trajo una clasificación de la ciencia, ¿no? La ciencia formal, la ciencia actual, las ciencias humanas. Bueno, de esa clasificación de las ciencias fueron los planes de estudio desde entonces hasta 1990. Historia, geografía, matemáticas. ¿Cuál era la pregunta orientadora del currículum? ¿Qué necesita conocer la persona para comprender el mundo? Por ejemplo, nosotros cómo aprendimos matemáticas. El conjunto de los números reales, el conjunto de los números racionales, las propiedades de los números racionales, no sé qué, que las propiedades conmutativas. Sabíamos matemática como ciencia, el lenguaje como ciencia, el objeto directo y el indirecto. Lo escribíamos. Entonces, la pregunta orientadora del currículum, que fue hasta la reforma de los años 70, es ¿qué debe conocer una persona para comprender el mundo? La reforma de los 90 cambió la pregunta orientadora del currículum, y es ¿qué necesita una persona para participar de su mundo? Comunicarse, usar la tecnología, resolver problemas en matemáticas, conocer su cuerpo, comprender cómo funciona el mundo, pero con un sentido desde la persona. ¿Sí? Este enfoque, aunque fue desde las habilidades y luego pasamos a las competencias, digamos la pregunta orientadora del currículum era la misma. ¿Qué necesita una persona para participar de su mundo? ¿Qué cambia la NEM? Dice, sí es cierto, nomás que formamos personas muy individualistas. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? Entonces la pregunta orientadora del currículum ahora sería ¿qué tipo de ser humano necesitamos que desarrolle pero que participe en los problemas comunitarios? Entonces, si nosotros discutimos, lo primero que tenemos que discutir es qué aprender
Si lo que queremos aprender son saberes, pues son el modelo 70 y anteriores, ¿no? ¿Sí? Si lo que queremos aprender son habilidades, competencias, bueno, modelo 93 hasta el 2017. Pero bueno, a lo que voy es que me parece que la discusión que estamos teniendo es desde otro lugar. Lo estamos teniendo desde el lugar modelo 1993, me parece, que es cómo nos apropiamos de ciertas habilidades, pero también de ciertos conocimientos. ¿Sí? Entonces esta discusión, o sea, qué padre que tenemos este espacio, que también tengamos a nosotros para discutir las diferentes perspectivas del currículo. ¿Sí? Porque también tenemos que discutir cuál es el papel de los libros de texto. Son libros informativos como el libro de historia, son libros de actividades como los de los editoriales, son libros de secuencias didácticas, son libros de consultas. El centro está en el libro o el centro está en el diseño. ¿Sí? Porque yo veo a los maestros de Dinamarca o a los maestros de Finlandia que le presentan el plan de estudios, diseñan su plan de estudios y se lo presentan a sus padres de familia al inicio del año, que todos los programas académicos, ¿no? Bueno, entonces lo que pasa es que, por eso hablar de creencias pedagógicas, ¿no? Porque estamos discutiendo desde lugares diferentes. Si lo que queremos aprender son contenidos, esta reforma está de gama. Sí, pero no queremos eso. ¿Me explico? Por eso tendríamos que repensarlo desde otro lugar. ¿Sí? ¿Qué tipo de libros, qué tipo de prácticas y cuál es el énfasis? Por eso les decía que las reformas fracasan, porque estamos discutiendo la NEM con referentes de otros modelos curriculares. ¿Me explico? Entonces, necesitamos darle una zarandeada a nuestras creencias pedagógicas. Ahora, de que le faltan muchas cosas, a la NEM le faltan muchas cosas. ¿Sí? O sea, cosas elementales, ¿qué significa aprender? ¿Qué significa enseñar? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los principios pedagógicos? ¿Qué significa aprender? Etcétera. Cosas muy elementales.